que Dios nos creó para dos cosas: para gloria de su nombre, para darle gloria, y para hacer sus obras. Y cuando Dios creó al hombre, el hombre desobedeció, se fue tras su pecado y su vanidad se perdió. Cristo vino, Dios la volvió a restaurar. Dios volvió a hacer algo por nosotros. No estaba dispuesto a dejarnos perder, hermano. No estaba dispuesto a dejarnos ir. Y nunca se me va a olvidar la historia de aquel varoncito que vivía allá por la montaña. Y él era un artista, un carpintero que creaba cosas. Y un día él creó un barquito, y ese barquito lo sacó en el río, hermano. Pero en un descuido, ¡pum!, el barquito se fue y ya no lo alcanzó. Pero un día ese varón bajó a lo que es el pueblo. Y cuando él iba caminando en una vitrina, ¿a quién cree que se encontró? A su barquito. Y él dijo: pues yo soy el creador. Voy a ir a reclamar lo que es mío. Yo lo hice. Cuando entró a la tienda, le preguntó al de la registradora y le dijo: oiga, disculpe, ese barquito usted lo tiene en venta, ¿verdad? Le dijo: sí, pero quiero decirle que ese barquito es mío, porque yo lo creé, yo lo hice, pero en un descuido se fue. Y el señor de la tienda le dijo: lo siento mucho, yo me lo encontré y ahora está en venta. Y si lo quiere, lo tiene que comprar. Pues no tuvo de otra que comprar su misma creación. Lo mismo fue Dios con nosotros. Nos perdimos. El diablo nos tenía bajo su esclavitud, y cuando Dios quiso venir a reclamar, el diablo dijo: ellos están bajo el dominio de mi mundo, de mi pecado, ¿los quieres? Y Dios le dijo: sí, cómpralos. Cómpralos. Por eso no hay cosa más linda que en el libro de Isaías dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Jesús se levanta y dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Y la última gota que él tenía lo pagó por nosotros, hermano. ¿Cómo decir que no hay alguien que no te ama si se pagó de nuevo por ti? Te crearon, te perdiste y te volvió a comprar a precio de sangre. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, porque esa sangre fue lo que nos limpió y nos compró. Proverbios capítulo 1 versículo 23. Gloria al Señor. Y sé que nos vamos a gozar y vamos a reflexionar, gloria a Dios, ¿por qué estamos aquí nosotros? ¿Cuál fue la intención de Dios al crearnos, al hacernos? Amén. Y pongan mucha atención este tiempo que vamos a estar aquí, para que esto le reavive el por qué usted viene a la iglesia, por qué usted se esfuerza, por qué usted se guarda, por qué usted todavía quiere algo con Dios. Amén. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 23, dice: volveos a mi reprensión, y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis oír. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere
habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 3, versículo 5, perdón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oremos. Padre, toda gloria y honra es para ti, Señor. Oramos que tú bendigas esta palabra que tiene poder para salvar, restaurar, sanar, Dios mío, Señor. Reavivar, Dios Todopoderoso. Esta palabra es tan poderosa porque es creada por ti, Señor. Glorifícate en los corazones que hoy están aquí, Señor, y manifiéstate con poder como tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. En la iglesia dice: amén. Vamos a hablar, Dios me decía, y aún ayer Dios me daba esta palabra y me decía: somos creados para Él. Somos creados por Él y somos creados para Él. Ayer andábamos con mi esposo y mi familia haciendo unos mandaditos ahí, y de repente yo estaba caminando y el Espíritu Santo me dice: mírale las caras a todas estas personas que caminan. Y cuando yo comencé a mirarle las caras, obviamente diferentes caras, diferentes estilos de vestimenta, diferentes estructuras, ¿verdad? Unos con aretes, otros despeinados, otros medio raros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me decía: tú sabes que todos esos que tú miras que andan afanados, que andan pensando en otras cosas menos en mí, tú sabes que son mi creación. Yo los creé. Y yo le dije: sí, Señor, son tu creación. Y el Espíritu Santo me decía: y te das cuenta que muchos de ellos no se dan cuenta quién los creó. Muchos de ellos viven la vida como que si nunca me regresaran lo que yo les di. Y nacen en diferentes hogares, países, casas, circunstancias. Pero no importa cómo se vistan, ni cómo vivan, ni cómo anden, todos son míos. Y regresarán de quien salieron. Y leyendo esta palabra de Proverbios 1:23 al 33, el Señor me llamaba la atención. Porque en el versículo 23 el Señor dice al ser humano: volveos a mi reprensión y aquí yo voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes, gloria a Dios, y voy a hacer que mis palabras sean oídas en sus vidas. Y más adelante el Señor le dice: por cuanto llamé no me quisiste oír. Cuando venga el tiempo de calamidad y cuando venga el tiempo de dar cuentas, cuando venga el tiempo, ya será muy tarde para muchos. Pero yo te voy a decir algo: estamos en el tiempo de gracia, donde la creación todavía puede volver a regresar a su creador. Porque esta palabra que se predica no se predica solamente en estas cuatro paredes, sino que también llega a otros lugares, a otras naciones. Y el mundo tiene que saber que hay un creador que los hizo y que somos creación de Dios, y que no fuimos hechos simplemente porque somos seres humanos que nos multiplicamos, no, sino que salimos del corazón de alguien, estábamos en la mente de alguien cuando Dios nos dio vida para venir a vivir a este mundo. Y en el libro de Proverbios 3:5-8, ahí el Señor recalca y le dice al ser humano: fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y cómo vemos este mundo hoy en día, hermano? Lo miramos apoyado en su propia inteligencia, en su propia sabiduría humana, en su propio pensamiento de cómo debería de llevar su propia vida. Y el Señor dice: reconóceme en tus caminos, méteme en tu vida. Yo necesito estar presente dentro de ti. No me saques de tu corazón.
Y el Señor reprende en el versículo 7 y le dice: no seas sabio en tu propia opinión, aprende a temerme para que te puedas apartar del mal. La creación y el mundo en el cual vivimos, hermano, y desde antes hasta hoy y los que vendrán, mucha gente nace por minutos, por segundos, nace a diario alrededor del mundo, y todos tienen el libre albedrío del Señor, donde tienen que decidir a quién servirán. Unos sirven a Dios si lo llegan a conocer. Otros se sirven a sí mismos, a su propio ego, por orgullosos, por altaneros, por altivos, por querer construir su propio monumento. Y otros le prestan sus miembros, sus cuerpos al pecado, al diablo, para ser instrumentos del diablo allá afuera. Pero Dios a todos nos da el libre albedrío para decidir a cómo queremos vivir nuestro tiempo, nuestros minutos, nuestros días, nuestros años. Este poco tiempo que Dios nos da para vivir aquí en la tierra, dice la palabra de Dios en el Salmo que al que bien le va vive 70, 80 años, pero dice que es como espuma. Es como espuma la vida del ser humano, es como espuma la vida del hombre y de la mujer. Y por eso la creación tiene que decidir con mucho cuidado en qué va a gastar su tiempo, en qué va a invertir su tiempo, a quién le va a dedicar los años de su vida, hermano. Porque no podemos esperar un día llegar allá con Él y decirle: ahora sí quiero estar contigo, cuando en la tierra no quisimos nada con Él. La palabra creador significa hacedor de todas las cosas. El ser humano no tiene escapatoria de Dios. Por más que adoren a ídolos, por más que alguien se llene la boca de decir Dios no existe, Dios no es real, vengo del chango, vengo de la mona, vengo de una bomba explosiva, vengo de esto, no importa de dónde se nos pegue la gana decir que vengamos, fuimos creados por Él y para Él, y a Él regresaremos. No importa si el científico más inteligente de la tierra quiera tener estudios, experimentos y esté graduado de Harvard, no importa, el hombre jamás le llegará a los talones a la sabiduría, a la inteligencia, al poder supremo del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que nuestra inteligencia y nuestra sabiduría humana no es nada comparada a la de Dios. Yo quiero que tú abras tus ojos a quién tú vienes y le sirves. ¿Quién es el que te llamó? ¿Por qué estás aquí ahora en este tiempo? La palabra creador significa hacedor de todas las cosas, que ese atributo solamente se le da a Dios. Dios es el ser supremo, Él es el ser eterno que existe desde siempre y no fue creado por nadie. Pues Él es el creador de todo. Escucha esto: Dios no puede y nunca fue creado por nadie, porque Él es el creador de todo. Todo salió de Él, pero Él de nadie. Él es el Dios todopoderoso. Dios siempre ha sido y siempre será. No tiene principio y no tiene final, dice su palabra. Todo lo que vemos y conocemos en este mundo tuvo un comienzo y fue creado por Dios. Los cielos, la tierra fueron creados cuando Dios liberó su poder mediante la palabra hablada por Dios. Dios no agarró martillo, Dios no agarró cincel, Dios no agarró ningún instrumento humano que nosotros usamos para construir o crear algo. Por su palabra fuimos creados. Por su palabra, por el aliento de Él salimos. Oh, hermano, Salmos 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que todo lo que miramos aquí en la faz de la tierra, aún arriba en los cielos y debajo de la tierra, fue creada, Él era. Por los siglos de los siglos, Él es Dios. Venimos de un creador que no fue creado por nada ni por nadie, pero Él es creador de todo.
Y nosotros somos su creación. ¿Y qué es creación? Creación es el acto de hacer o producir. Es un acto soberano de Dios de dar existencia a todo de la nada. Oh my God, la Biblia dice que antes de que el Señor ordenara la tierra, estaba vacía y estaba desordenada. Entonces nosotros, la creación, somos un acto de soberanía de Dios, de darnos una existencia de lo que no era nada, y nos dio la creación o nos hizo con sabiduría y con propósito, manifestando su poder y su gloria. Creación, nosotros somos creación ordenada que glorifica a su creador. Nosotros no éramos nada, pero por su palabra, por su deseo, fuimos creados para glorificar al creador. La creación bíblica no es un accidente, sino un acto intencional de un Dios artista y planificador, culminando en la humanidad hecha a su imagen para participar en sus obras. Dos propósitos por qué Dios hizo al ser humano: número uno, para que lo glorificara, y número dos, para que participara de las obras que él hizo, hermano. El hombre quiere llenar el vacío del creador con drogas, diferentes tipos, estilos de vida, dinero, afán, alcoholismo, cosas materiales, diferentes cosas, ¿verdad? Afanes sin sentidos, afanes que hoy están y mañana no están, cosas que hoy tienes, mañana no tienes, cosas que estás haciendo que el día de mañana serán de otros. Es una rueda, es un círculo la vida del hombre. Pero el regalo más hermoso o el tesoro más hermoso que el hombre puede encontrar es a su creador. ¿Sabes por qué? Porque su creador es eterno. Porque su creador vive para siempre. Porque todo lo que el ser humano hace aquí muere. Ya tiene una fecha de que se tiene que extinguir. Pero cuando el hombre deja al creador entrar a su corazón, quiere decir que cuando el creador eterno por la eternidad entra al corazón del hombre, el hombre vivirá para siempre también. No como carne, sino como un hombre vestido de una imagen de Dios incorruptible, que vivirá por la eternidad con su creador. Es que no hay vuelta en esto, es que no hay salida en esto, es que no hay otra puerta porque tú y yo queramos escaparnos de Dios. O es el infierno sin Dios o es el cielo con Dios, pero no hay otro lugar donde el hombre pueda ir después de que deje de existir en esta tierra. Por eso este es el tiempo de conocer al creador. Este es el tiempo de acercarnos a nuestro Dios. Este es el tiempo que le dé vida a tu alma a través de Jesucristo. Bendito sea el Cordero de Dios. Desde el principio Dios destinó al hombre para él, para que el hombre pudiera vivir y tener una relación viva con su creador. El que lo formó, lo hizo y le dio vida. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué somos nosotros, hermano? Polvo nada más. Y el polvito no se quiere doblegar. Y el polvito que no vale absolutamente ningún cacahuate partido por la mitad, se rebela contra su creador. ¿Qué mentalidad más diabólica, satánica, anticristo, dragonista que carga mucha gente? Es gente cegada por el diablo que le dice: tú puedes, solo hazlo a tu manera. Mira que tú tienes la fuerza para hacerlo sin tu creador. Esa es una semilla del mismo infierno. Toda persona que miramos caminando en este mundo fue creada por Él y para Él. Él es el que le da vida a cada persona que ha vivido y vivirá en la tierra. Pero la gente se distrae
vive su propia vida, su propio camino fuera de su Creador, sin saber ni entender quién es el que le permite vivir cada día, el que le da vida a ese corazoncito que no ha dejado de palpitar desde que naciste, hermano. Esa maquinita que tú y yo a veces ignoramos, ese corazoncito, el único que lo hace funcionar es Dios. El que le da vida es Dios. Y aun cuando decimos no quiero nada con Él, aun cuando decimos no queremos estar cerca de Él, no puedes arrancar a Dios de ti, porque Él está dentro de ti, porque Él hace que funcione todo lo que te da vida a ti. La mayoría de las personas no piensan en Él, ni de dónde vienen o por qué están aquí. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Salmos 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este salmo nos enseña de que Dios mira sobre el mundo, mira sobre los corazones, mira sobre la faz de la tierra, mira las intenciones de los hombres, con qué propósito se levantan cada mañana a vivir. Hay gente que vive la vida a su placer, a sus necesidades, a sus deseos, a sus placeres, sin saber que las horas y los minutos y los días que viven jamás regresarán. Jamás. Por eso hay gente que dice algún día me acerco, un día llegaré y buscaré a Dios. Cuando esté viejito, dicen los jóvenes. El problema es eso, que las horas, los minutos, los días y los años jamás se te regresarán. ¿Estamos aquí? Dios le da una sola oportunidad al hombre para vivir, hermano. Una sola oportunidad para vivir, para que esa vida sea de agrado para Dios y pueda conocer y entrar en una relación con su Creador. Una sola vida, una sola oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Sí? Que a veces pensamos que el tiempo va a pasar despacio. Pensamos de que después me arreglo, después me acomodo, después hago lo que Dios me está pidiendo, después, sin saber que es una oportunidad que Dios te da solamente. Muchos menosprecian esa oportunidad. No quieren o simplemente no lo miran importante para tomarla. No hay Dios, no hay eternidad en sus mentes. La búsqueda del hombre es solo lo material. Hacer esto, hacer el otro. Salgo de mi país para venir a la USA, para hacer una casita, para hacer un carro, para vivir mejor. Eso es todo lo que el diablo los ha robotizado dentro de su mente. ¿Para qué? Para tenerlos esclavizados y no miren lo que verdaderamente es importante. No hay Dios en sus mentes. La búsqueda es material, hacer tesoros en la tierra, disfrutar, vivir al máximo con sus propias fuerzas, entrar en relaciones con otras personas, conocer a otras personas, querer llenar el vacío que ellos sienten, pero nunca se ponen a meditar sobre la seriedad de Dios en sus vidas. Y es que Dios es serio, hermano. Dios es lo más serio que yo he conocido. Cuando uno anda allá afuera y no tiene a Dios presente, porque nunca le han predicado de su palabra, está bien, porque somos ignorantes. No sabemos otra cosa mejor que hacer más que lo que los padres, las amistades o lo que está alrededor de nosotros nos indican.
Pero cuando Jesús toca la puerta de tu corazón y alguien te invita y te dice: hey, Cristo te ama, traigo una palabra de parte de Dios a tu vida, hay un propósito de parte de Dios hacia contigo, existe el cielo y el infierno, Dios tiene algo para ti, Dios Cristo quiere entrar a tu corazón. Desde ahí llega el punto de confrontación, donde Dios dice: no tendrás más excusa por qué no seguirme. No tendrás excusa por qué no acercarte. Y no tendremos excusa por qué alejarnos de su presencia. Muchos menosprecian esa oportunidad. Salmo 77, 11 al 12 dice, este salmista fue sabio, porque dice Salmo 77 del 11 al 12, dice: me acuerdo de las obras del Señor. Sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado. Medito en todos tus hechos y reflexiono en tus actos. Eso es algo muy importante que debemos de hacer. Meditar quién es Dios, lo que hizo Dios. Por eso el conocer la palabra de Dios nos da una dirección clave. ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y qué hará Dios, hermano? Por eso la palabra te saca de la ignorancia. La palabra te hace sabio, la palabra te hace inteligente, hermano. Este salmista se recostaba en su cama y decía: me acuerdo de Dios, me acuerdo de las obras del Señor. Algo que yo le decía a Dios: Señor, me quiero acordar del Dios de mi juventud, ese Dios soberano, ese Dios que no había nada imposible, ese Dios que sanó a mi hija, ese Dios que me rescató del anonimato, ese Dios que me hizo y puso mis pies sobre roca, sobre peña, ese Dios, aleluya, que al que yo clamaba Él contestaba. Y el Señor me decía: acuerda de tu Creador desde los días de tu juventud. No hay mejor placer que para que alguien que fue joven, conoció a Dios joven y viva para Él, amado hermano. ¿Sabes por qué? Porque camina seguro, porque el Dios que se te presentó en el principio es el Dios que está ahora contigo y es el Dios que terminará la carrera en la tierra contigo. Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. El salmista decía: me acuerdo de las obras del Señor. Sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado. Y fíjate lo que dice: medito. Por eso Dios nos manda meditar sus escrituras. Medito en todo lo que has hecho, Señor. Dios dejó la palabra para que el hombre pudiera entender el propósito en la vida y en la tierra. Y que después de la muerte entendiera que no es el fin de las cosas, sino el comienzo de la verdadera vida eterna. Qué tremendo, hermano. Si tú me preguntaras a mis 11, 12, 13, 14, 15 años antes de conocer al Señor, si en alguna vez en mi mente se cruzó sobre la palabra eternidad, sobre la palabra infierno, sobre la palabra cielo, jamás. Yo pensaba que la gente moría y se quedaba en esa tumba y se acabó. Pero hermano, no hay cosa más seria que el evangelio, que te abre los ojos y te hace mirar que el cuerpo se quedó en la tierra, pero el alma tiene que irse a un lugar. El alma tiene que ir al lugar donde recibió lo que vivió aquí en la tierra. ¿Estamos aquí? Jesucristo mismo nos dijo, escucha esto, en Juan 5:24. Juan 5:24. Jesucristo mismo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Desde ahí Jesús ya nos estaba hablando de la vida eterna. Y no vendrá a condenación. Yo no creo que Dios manda a la gente al infierno. Es verdad, Dios no manda a nadie. Tú te vas porque quieres.
Porque el Señor nos ha dejado y dice: el que escucha, el que oye y el que cree tiene vida eterna y no va a ir a un lugar de condenación. Porque ha pasado de muerte espiritual a vida. Y en Juan 11:25, escucha lo que dice ahí. Juan 11:25 dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, va a tener que vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Wow. No morirá eternamente. ¿Sabes por qué? Porque el día que esta alma salga de este cuerpo, van a haber dos ángeles estando ready para que, aleluya, volemos ante la presencia del Omnipotente. Actualmente, viviendo en pecado, viviendo bajo el gobierno del diablo, a nosotros cerrar los ojos, la muerte, no nomás íbamos a tener una muerte física, sino una muerte espiritual, donde nuestros ojos se iban a abrir en un lugar de condenación, mirando espíritus inmundos siendo atormentados y quemando todo nuestro ser por la eternidad, hermanos. Mas ahora tenemos el gran privilegio de no sentir miedo a la muerte, porque el día que el Señor nos llame a su presencia, esta alma volará ante la presencia del Omnipotente Rabrashete, y estaremos eternamente con el Dios Todopoderoso, hermano. De ahí, ¿quién nos va a sacar? Ni el diablo nos puede sacar de ahí, ni los demonios pueden entrar al reino celestial. Tu vida está guardada con el Eterno. Eso es lo que el diablo quiere que tú pierdas, hermano. Tú que retrocedes, tú que piensas regresar atrás, tú que juegas con el evangelio, estás jugando con la única oportunidad que tienes. Ten mucho cuidado. ¿Estamos aquí? ¿Seguros? El hombre, después del corto viaje en la tierra, regresa por ley con el que lo creó, para dar cuentas de todo lo que hizo en la tierra con la vida que Dios le regaló. Génesis 3:19 dice: pues polvo eres y al polvo volverás. Si malgastó su vida, sus días, su tiempo, recibirá el castigo por infiel, por desleal, por haber rechazado la relación con su Creador. Porque en Mateo capítulo 10 versículo 32 dice: a todo el que me reconoce delante de los hombres en la tierra, yo también le reconoceré delante de mi Padre en los cielos. Todo comienza aquí en la tierra para entrar al cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres en la tierra, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso no es un trabajo fácil que el Señor Jesús va a hacer con nosotros. El rechazar la creación por el cual Él mismo dio su vida. Pero no se le obliga a nadie a entrar al cielo. Si el hombre no quiere nada con Dios en la tierra, hago una pregunta: ¿cuál entonces sería el propósito al dejar Dios entrar al hombre en el cielo por la eternidad? Si el hombre no quiere nada con él en la tierra, ¿con qué propósito Dios dejaría entrarlo allá arriba? ¿Cómo? No se puede. ¿Estamos aquí? Dios es amor, claro, y lo mostró hace más de 2000 años, dando a su Hijo. Pero de nosotros depende si queremos ese regalo de salvación. El hombre decide si comienza su relación con Dios desde la tierra, para que esa relación la lleve al cielo. ¿Qué es una relación con Dios? Una relación con Dios es tener continuamente pláticas,
hablar con Él, conocerlo a Él, dejarse guiar por Él, confiar plenamente en Él, depender 100% de Él. Esa es una relación viva con Dios. Para poder llevar a cabo el plan único y especial que tiene para la vida del hombre, nos preparamos para entrar al cielo cuando empezamos a tener una relación con Él. Por eso el diablo pelea tu relación con Dios. Por eso Satanás es astuto para sembrar semillas que te desvíen de pensar en Dios. Te hace que tu autoestima, tu forma de mirarte ante Dios sea nada. Y por eso hay algo que Dios en Efesios capítulo 6 versículo 1 nos habla sobre que pongámonos toda la armadura desde la cabeza hasta los pies. Porque continuamente el cristiano redimido, comprado a precio de sangre, está siendo bombardeado por el diablo. Porque el diablo lo que quiere es romper. El diablo dice: se encontró con él, pero ahora mi misión, antes mi misión era matarlo borracho, matarlo drogadicto, matarlo de una enfermedad. No pude, Dios lo alcanzó. Ahora Cristo entró en su corazón. Ahora está teniendo una relación con Él, pero la meta ahora del diablo es: rompamos esa relación. Rompamos esa relación. Escucha esto. ¿Estamos aquí? Muchas personas piensan que es pérdida de tiempo, pero cuando venga el día, hermano, que estemos frente a frente con Él, entenderemos que simplemente vivíamos por su placer. No vivíamos porque éramos fuertes, no vivíamos porque éramos saludables, no vivíamos porque éramos inteligentes. Simplemente que los años que Dios nos dio fue porque Él quiso. Le plació que naciésemos, le plació darnos vida. Aún fue más allá Dios, el Creador, que nos rescató, nos salvó del camino perverso que caminábamos, que nos llevaría a una perdición total, hermano. Lo que nos alejaría de Él para siempre, el pecado, la maldad, lo sucio, todo lo que no tiene nada que ver en una relación con Dios, todo eso el Señor mismo lo arrancó a través de Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 8. Yo no sé si está entendiendo la seriedad del evangelio, del haber conocido a su Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8. En otra versión dice: Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios la salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. My God, ya nos había creado desde la creación. Nos perdimos y nos volvió a crear de nuevo cuando Cristo murió y resucitó, hermano. Qué lindo, charro brocheja. A fin, hermano, Dios persistiendo en nosotros, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Acuérdese que Dios nos creó para dos cosas: para gloria de su nombre, para darle gloria, y para hacer sus obras. Y cuando Dios creó al hombre, el hombre desobedeció, se fue tras su pecado, su vanidad se perdió. Cristo vino, Dios la volvió a restaurar. Dios volvió a hacer algo por nosotros. No estaba dispuesto a dejarnos perder, hermano. No estaba dispuesto a dejarnos ir.
Y nunca se me va a olvidar la historia de aquel varoncito que vivía allá por la montaña. Y él era un artista, un carpintero que creaba cosas. Y un día él creó un barquito. Y ese barquito lo sacó en el río, hermano. Pero en un descuido, ¡pum!, el barquito se fue y ya no lo alcanzó. Pero un día ese varón bajó a lo que es el pueblo. Y cuando él iba caminando en una vitrina, ¿a quién cree que se encontró? A su barquito. Y él dijo, pues yo soy el creador. Voy a ir a reclamar lo que es mío. Yo lo hice. Cuando entró a la tienda, le preguntó al de la registradora y le dijo, oiga, disculpe, ese barquito usted lo tiene en venta, ¿verdad? Le dijo, sí, pero quiero decirle que ese barquito es mío. ¿Y por qué dice que es mío? Porque yo lo creé, yo lo hice, pero en un descuido se fue. Y el señor de la tienda le dijo, lo siento mucho, yo me lo encontré y ahora está en venta. Y si lo quiere, lo tiene que comprar. Pues no tuvo de otra que comprar su misma creación. Lo mismo fue Dios con nosotros. Nos perdimos. Y ahora el diablo nos tenía bajo venta. El diablo nos tenía bajo su esclavitud. Y cuando Dios quiso venir a reclamar, el diablo dijo, ellos están bajo el dominio de mi mundo, de mi pecado. ¿Los quieres? Y Dios le dijo, sí, cómpralos. Cómpralos. Por eso no hay cosa más linda que en el libro de Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Jesús se levanta y dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Y Isaías 53 dice, despreciado y desechado varón, dice, con dolor, dice, menospreciamos, pero él fue y dio su sangre. Y la última gota que él tenía lo pagó por nosotros, hermano. ¿Cómo decir que no hay alguien que no te ama si se pagó de nuevo por ti? Te crearon, te perdiste y te volvió a comprar a precio de sangre. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Cuando el diablo quiera venir a atacar con cualquier maña sucia, tú di, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te quema. La sangre de Cristo pudre toda obra del diablo, porque esa sangre fue lo que nos limpió y nos compró. Jesús fue el regalo de Dios para nosotros. Salvación, restauración interna, el camino que nos muestra Dios, que nos presenta y nos recuerda de nuestro Creador. No podemos tomar a ligera lo que Dios hizo por nosotros. Su Hijo unigénito, el único que se dispuso a salvar a la humanidad, el que lo dejó todo por nosotros, el que se dio a sí mismo sin reserva, solo para recordarnos que hay un Dios en los cielos que nos ama. Por eso yo no entiendo cuál es la lucha de amar a Dios. ¿Cuál es la lucha de no entregarte a Dios? ¿Cuál es la lucha de poner tus propios deseos antes que lo de Dios? ¿Cuál es la basura de allá afuera que te llama tanto la atención que tienes que ir a enlodarte? Si, my God, Dios nos está dando absolutamente todo. Dios siempre ha deseado lo mejor para nosotros. Como Padre, como Creador nuestro, Jesús fue y es la imagen del Dios vivo. Dice la palabra que a Dios nadie le ha visto jamás, pero a través de Jesucristo tenemos entrada para entrar en una relación real con nuestro Señor. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. My God, hermano, estamos cuando decimos adora a Dios, no sabemos ni qué rollo a veces. ¿Sí? Gente que ha tenido experiencia, que ha ido al cielo y Dios le ha permitido regresar, miran a Jesucristo, palpan a Jesucristo, pero que alguien haya regresado a la tierra y haya dicho, miré cara a cara a Dios.
Lo único que han dicho es que sale una luz y relámpagos alrededor del trono. Cristo, yo te amo. Jesús dice mute. Jesús dice fúchila. Qué asco de adoración. Si supieran lo poderoso que soy yo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Por eso Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y te serviremos. Y el Señor le dice: óyeme, pero ¿a poco tengo tanto tiempo contigo y no lo has visto? ¿No lo has visto? Jesús es la reflexión del Padre. Todo lo que el Padre quiso lo hizo en Jesús. Toda palabra que el Padre quería hablarle al mundo lo hizo a través de Jesús. Todo, hermano, todo. Ahora, si usted me pregunta: pastora, ¿será que cuando el Señor nos lleve miraremos cara a cara a Dios? Pues eso ya será rollo del Señor, ¿verdad? Pero una cosa yo sé, que podremos entrar al lugar santísimo y podremos adorar y glorificar y exaltar el nombre del Dios. El libro de Apocalipsis dicen que habían millares enfrente de ese trono, alabando, adorando, cantando a una sola: santo, santo, santo es Él. My God, hermano, yo no sé, a veces yo digo: Dios, sí que tú tienes paciencia. Yo con alguien que yo le diga una cosa ahorita y vaya a hacer su torpeza después y luego quiera venir a hablar conmigo, yo digo: no, vete, vaya. Pero tú, predicadores, evangelistas, cristianos, gente que blasfema contra ti, peca en tu misma cara, y cuando necesita ayuda, ahí estás tú. Ahí estás tú, Dios. Y es que a veces yo pienso, hermano, vea, eso ya es mi criterio, dijo Pablo. Ya a veces yo pienso que Dios dice: pedacitos de carne se ahogan en un vaso de agua. ¿Verdad? Piensan que son los únicos que están pasando por cosas. Piensan que son los más importantes. Por eso yo pienso que Dios nos tiene paciencia, ¿verdad? Es como cuando el borrachín aquel entraba a una fiesta, ¿verdad? Y andaba haciendo tonteras y medias. Y entraba uno y decía: saquen ese borracho de aquí, ¿verdad? Pero entraba otro más misericordioso y decía: déjalo, que no sabe lo que hace. A veces siento que así Dios nos dice a nosotras cuando estamos aquí como magdalenos y magdalenas: Señor, tú no me escuchas. Padre, mira la gran prueba que estoy pasando. Señor, y el Señor dice: cállate. Estás perdiendo tu tiempo en tonteras. Oh my God, hermano. A Dios nadie le ha visto nunca, pero nos lo revela a través de su Hijo. Dios no está para torturar. Dios no está para castigar, rechazar, culpar o desechar al ser humano, sino que el corazón perverso, pecador, sucio, es el que no desea estar con Él. Nuestras mismas acciones y estilo de vida nos apartan de Él. Y de lo mismo cosechamos y producimos lo que sembramos en nuestras propias vidas. Y pensamos que es Dios castigándonos, pero es lo que nosotros sembramos, hermano. El pecado no es simplemente una falla moral o un mal hábito. Es una condición espiritual que crea una barrera entre la humanidad y un Dios santo. No simplemente es de que pequé, pum,
Dios me aparta. No, sino que es una condición espiritual que necesito yo arreglar ante Dios. Ezequiel 18:23 dice ahí: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus malos caminos? Ezequiel 18:21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y de la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué busca Dios del hombre? ¿Castigarlo, matarlo, torturarlo, tenerte ahí y decirte ándale, tenga para que se entretenga? No. Dios dice: si se aparta al impío, ¿acaso no va a vivir? La única manera de poder vivir bien, ser salvo, estar por la eternidad con Dios, servir el propósito de nuestro Creador, ¿sabes cuál es? Aceptando, deseando con todo nuestro corazón al Creador y recibiendo lo que Él mismo ofreció para liberarnos, que fue Jesucristo. Jesús es el Salvador del mundo, quieran o no quieran. Quiera el presidente, quiera el gobernante, quiera el doctor, quiera tu abuela o no. Él es verdaderamente el Salvador del mundo entero, hermanos. Él hizo todo por nosotros. Dios es nuestro Padre y está lleno de amor por nosotros y no desea que ninguno se pierda. Dios en esta noche nos da la oportunidad otra vez, porque Dios nos da oportunidad tras oportunidad, haciendo salir el sol sobre malos y buenos todos los días. ¿Sabes por qué Dios lo hace? ¿Sabes por qué muchos no hemos muerto todavía? Porque Dios está esperando que volvamos a Él. Porque el día que alguien muera y se pierda en el infierno, no hay quien lo saque. Me impactó el testimonio de aquella mujer Bernarda, cuando el Señor le mostró el infierno. Y dice que cuando Jesús mismo pasaba con ella, había gente, ministros, predicadores, evangelistas, pastores, adúlteros, borrachos, fornicarios. Y ahí mismo ellos quemándose, torturándose, le decían: Jesús, ten misericordia de mí. Pero dice que el Señor Jesús ni los miraba. Solamente sus lágrimas salían por sus mejillas, porque Él ya no podía hacer nada por ellos. Te invito a que lo escuches. Él nos da una oportunidad, hermanos. Juan 8:12 dice: una vez más Jesús dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Salmos 37:23 dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Jesús mismo lo dijo: la única forma que tú puedas entrar a una eternidad es a través de mí. Y hermanos, yo les voy a decir algo. Esto no es algo que podamos tomar el sacrificio de Cristo tan levemente. Y no me acordaba de esos testimonios hasta que ahorita que el Espíritu Santo me lo recordó. Pero yo, hermano, créeme, nosotros hemos visto gente morir en el hospital con caras atemorizadas y otros con un rostro lleno de paz. El mundo, la eternidad es real. Número uno, debemos de entender que debemos de alinear nuestra relación con Dios para entrar. Y número dos, que por lo cual Él nos da la vida, porque nos creó para gloria de su nombre y nos creó para hacer sus obras. Nosotros que ya tenemos tiempo, pongámonos las pilas, porque hay muchas cosas
que Dios nos ha dejado por hacer. No nos alcanzó en balde, no nos alcanzó en vano, no nos alcanzó simplemente para que tuviéramos una buena vida fufurrú los cristianos. No, nos alcanzó para la eternidad, pero también para llevar a cabo sus obras por medio de nuestro Señor Jesucristo.